Y finalmente, Presidenta, tengo mi cuestión de orden porque voy a pedir bajar este proyecto a primer debate. Presidenta, para que se lea por Secretaría la solicitud que tenemos en mesa. Tiene la palabra el honorable diputado Gabriel Silva. Tiene la palabra el honorable diputado Gabriel Silva en su segunda vuelta. Presidenta, para cuestión de orden. Presidenta, hay una solicitud para bajar el proyecto a primer debate. ¿Se podrá considerar, por favor? Diputado, ya di la instrucción. El diputado Gabriel Silva es el que continúa. Una vez termine el diputado Gabriel Silva, tomamos la decisión respectiva. Presidenta, no es diputado Gabriel Silva, Yo tengo una continúe. cuestión de orden para bajar el proyecto a primer debate y le pediría que se tome en cuenta y que el Pleno decida. Me disculpa, diputado. No, yo no la disculpo, Presidenta. Yo creo que se cumpla con la ley. Yo ya le di la palabra al honorable diputado Gabriel Silva. Y yo puedo pedir una cuestión de orden. Él no ha comenzado a hacer uso de la palabra. No estoy interrumpiendo al orador. ¿Va a hablar, diputado Silva? Yo le pediría, Presidenta, le otorgo la palabra al honorable diputado Gabriel Silva. Presidenta, para cuestión de orden. Presidenta, para cuestión de orden. Tengo una solicitud que reposa en Secretaría para ver si le puede dar lectura a Presidenta. Diputado Gabriel Silva tiene la palabra si va a hablar. Presidenta. No puedo hablar encima de otro diputado. Lo siento. No, pero es que no lo sienta, Presidenta. Yo estoy pidiendo el cumplimiento de la norma. Estoy siendo cortés con usted y le estoy diciendo que es el diputado Gabriel Silva quien continúa en el orden de uso de la palabra. Esa es mi instrucción, diputado Vázquez. Presidenta, tengo una cuestión de orden, Presidenta. Presidenta. Que quede constancia, Presidenta, que no me quiso dar mi derecho. Que quede constancia, Presidenta. No he dicho que no le voy a dar su derecho, le estoy diciendo que yo doy las instrucciones aquí y el diputado Gabriel Silva tiene la palabra en este momento. Tiene la palabra, diputado Gabriel Silva. Gracias, Presidenta. Por favor, se lea por Secretaría una propuesta de modificación del orden del día presentada por el diputado Juan Diego Vázquez y otros. Secretaría, si por favor pueden hacer lectura de una propuesta o un documento que reposa ahí en Secretaría para bajar la propuesta que estamos discutiendo. No estamos en cuestión de orden. Tiene la palabra en segunda vuelta, colega. Gracias, presidente. Una consulta. ¿Es posible que de Secretaría se lea un documento, a pesar de que no estamos en cuestión de orden? Yo simplemente quiero que se lea la propuesta, no se someta a votación, pero que quede en acta la propuesta presentada, ya que es parte de la discusión que estamos teniendo. Luego. Continúe, colega. Bueno, en Secretaría reposa una propuesta presentada por el diputado Vázquez, por mi persona y por otros diputados, nuevamente haciendo énfasis de que hay otros proyectos sumamente importantes para discutir en esta Asamblea Nacional por encima de la creación de más deuda, de más burocracia, de más corregimientos, de más privilegios, de más lujos, de más camionetas 4x4 para acomodar a representantes de corregimiento y también alcaldes de distritos que no amerita su existencia. Y eso ha quedado claro, no lo digo solamente yo o el diputado Vázquez u otros que me han antecedido. El informe del MEF, el informe de la Comisión, la Corte Suprema de Justicia, el órgano ejecutivo, todos han dicho, inclusive la ciudadanía en general se ha manifestado en contra de la creación de corregimientos adicionales. No solamente es un diputado, colegas diputados, es toda una ciudadanía e instituciones reforzando el principio de que sí, las juntas comunales son importantes, pero hay que hacerlo bien, estamos en momentos de deuda y con la justificación necesaria que hay que cumplir según la ley, que no estamos cumpliendo. Yo creo que ya hemos repasado y constarán las actas que establece la ley para crear corregimientos, que establece en la Constitución para crear corregimientos y que no se está cumpliendo con esos requisitos. No solamente eso, yo pude tener acceso a algunos de los documentos que se compartieron en la comisión, algunos informes de la Comisión de Economía y Finanzas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, yo me pregunto si los otros diputados han tenido acceso a esos documentos. Yo creo que para poder hacer una discusión elevada, una discusión y un debate informado,
Todos aquí deberían tener en su pupitre lo que yo he leído, lo que han leído otros diputados de la bancada PRD y otros diputados. Pero ni siquiera tenemos esas copias. Muchos diputados no tienen acceso a esa información. ¿Cómo vamos a estar tomando una decisión tan importante de cientos, millones de dólares que se están creando en burocracia sin tener el acceso a esa información? Yo creo que lo otro también penoso es que hemos podido escuchar a diputados que han defendido el proyecto, pero no han podido ni siquiera explicar cómo lo que ellos creen que se va a lograr, que es que Bocas del Toro tenga mejores días, particularmente estos corregimientos, no han podido explicar cómo una junta comunal, cómo un representante de corregimiento en estas áreas va a lograr lo que ellos aspiran, que ni siquiera lo han podido describir con estadísticas, con evidencia, con sustento. No sabemos ni siquiera por qué se están creando estos corregimientos. Se habla de pobreza, desigualdad, de dificultades, pero ¿qué exactamente estamos hablando? Porque la pobreza tiene muchos componentes, la desigualdad tiene muchos componentes. Simplemente crear burocracia para decir esto va a solucionar pobreza y esto va a solucionar desigualdad y ahora la gente va a vivir mejor, no es congruente, no es sustentado con base a evidencia y con base a estudios. Yo creo que ahí se revela en gran parte que este sustento, este proyecto de ley es inexistente, que no está la información, la evidencia, los estudios necesarios para poder explicar cómo esto va a traer mejores días para corregimientos que se están creando y para la gente en Bocas del Toro. Si me pudiesen decir, mira, aquí hay un informe que dice que al crear estos corregimientos vamos a reducir la pobreza en un 5%, un 10%. De cada 100 personas de estos corregimientos ahora 10, 20, 30 van a salir de la pobreza. O vamos a reducir la desigualdad con el coeficiente Gini, vamos a pasar a reducirla y a que sea más igual. O, por ejemplo, vamos ahora con estas nuevas juntas comunales, se va a crear un proyecto que va a ayudar a que las personas tengan más acceso a oportunidades de empleo. Nada de eso se ha dicho. No se ha dicho nada de específicamente cómo esto va a ayudar a resolver el problema. Y yo creo que eso queda en evidencia. ¿Por qué? Porque la falta de estudios, de análisis, de sustento para crear esta iniciativa, la propia se cae de su peso. Y eso solamente nos deja otra alternativa, colegas. Si esta iniciativa no está ayudando a reducir los problemas de pobreza, de desigualdad, de economía y otros que tiene Bocas del Toro, porque no se ha podido sustentar, porque el MEF así también lo ha dicho, entonces ¿para qué existe? ¿Para qué existe esta iniciativa? ¿Para qué queremos crear más corregimientos si no hay un sustento de cómo va a ayudar realmente a Bocas del Toro? Algo más tendrá que ser. Y yo creo que ahí lastimosamente queda en evidencia que también hay un interés político atrás de esta iniciativa de crear corregimientos. Y hay que crear más corregimientos con tan pocas personas. Lo que vamos a ver muy probablemente en los próximos años es que el Consejo Municipal, del cual forman parte los representantes de corregimiento que se acaban de crear, va a ser o probablemente sea dominado por el partido gobernante y por las personas que están impulsando esta iniciativa. Y eso es hacer política con el dinero de los panameños, con la necesidad de los panameños, con las instituciones panameñas y con la Constitución. Porque si este proyecto no tiene un sustento basado en evidencias de cómo vamos a ayudar a la gente de Bocas del Toro, solamente queda entonces otra alternativa, y que son por intereses personales o políticos de algunas de las personas que están atrás de esta iniciativa. Y este diputado, y yo creo que la Asamblea Nacional no lo debería permitir, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Se estima que por lo menos cada junta comunal, hasta la más básica en el lugar donde menos recursos recibe, por lo menos tiene que recibir $371,000 al año. Eso sin contar toda la otra descentralización paralela que le puede llegar. Y aquí estamos hablando de corregimientos de varios y de nuevo distrito. Lo que estamos hablando entonces es más de $1 millón que se va a crear en burocracia y que vamos a ver, y ojalá me equivoque, pero no lo creo, en 5 años, en 10 años, en 15 años, Bocas del Toro, si no se hace una reforma profunda que se merece al país y a Bocas, vamos a estar en la misma. Porque si el argumento fuese, ¿sabes qué? Hay que crear más juntas comunales para sacar a la gente de la pobreza. Entonces, ¿por qué no hay una junta comunal por cada persona? ¿Sabes? En Panamá hay gente que no vive bien, hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, hay gente sin empleo. Cada persona se merece una junta comunal. Cada persona se merece un representante de corregimiento. Ahora todos tenemos un representante de una junta que nos defienda. Pero esa no es la idea. Por algo existe la ley, por algo hay requisitos, por algo se pone que por lo menos tiene que haber 1.500 personas y se evalúa que tiene que haber una firma
y se calcula que para los distritos tiene que ser más de 20.000 personas, porque no se trata de crear juntas comunales donde uno quiera porque quiera. Porque si ese fuese el caso, entonces cada personita con su familia, hasta familia Pérez, junta comunal para ti, para ti, para ti. Eso no es la idea. La idea es hacer un ordenamiento territorial con base a la democracia, a la población, a las necesidades, al desarrollo sostenible y en base a evidencia. Y lo que estamos viendo aquí es el impulso de una propuesta que no tiene ese sustento de evidencia que amerite y que pueda defender su creación. No se explica cómo va a ayudar a reducir la pobreza, no se explica cómo vamos a ayudar a las personas en temas de empleo, de participación y educación. Porque si el tema fuese crear más juntas comunales para resolver los problemas del país, entonces dediquemos a esta asamblea a crear juntas comunales todos los días, más representantes, más alcaldes. Y ese puede ser el único proyecto que hacemos. Ya, listo, todo se soluciona ahí. Pero eso no es la realidad. El Estado es mucho más complejo que esto y crear más burocracia para decir que va a resolver los problemas cuando ya tenemos un exceso de burocracia, un exceso de planilla, un exceso de deuda, lo único que va a hacer es meternos en más problemas. Porque ese es el tema. Si estuviéramos aprobando algo que no va a afectar las finanzas públicas, que el país está volando, que no hay deuda grande, yo digo, está bien, no puede ser tan crítico. Pero solamente hace 2 semanas todo el país supo que nos bajaron el grado de inversión porque en gran parte por la burocracia y por la deuda que se está creando, hay un llamado a atención nacional e internacional que se está haciendo para que Panamá cuide sus finanzas. Y esto no es cuidarlas. Esto es crear burocracia innecesaria en un momento crítico para el país y ser irresponsable con la ciudadanía. Porque entonces, cuando comience a incrementar la deuda y comience entonces los otros países y los bancos a cerrar la llave y Panamá tenga que ver cómo va a pagar esa deuda, yo quiero ver al próximo presidente, a la próxima asamblea, teniendo que discutir un alza del 7% al 10% en el ITBMS. Y cuando llegue ese momento, ojalá los diputados que votan a favor puedan reflexionar cómo llegamos acá, cómo llegamos a incrementar el impuesto, por qué estamos incrementándolo, porque el Estado se está quedando sin plata. Y la única forma de tener plata del Estado es cobrando más impuestos o adquiriendo deuda que después se paga con impuestos. Y el canal, que es una forma de ingresos importante para el país, está en aprietos, está bien, pero está en aprietos y deberíamos estar viendo cómo esto está teniendo un impacto y va a tener un impacto específico, particular en el día a día de las personas. Simplemente subiéndole el impuesto del 7 al 10% que se va a tener que hacer lastimosamente si no se hacen los ajustes. Y este tipo de proyectos que buscan crear burocracia adicional sin justificación, más juntas comunales, lo que va a hacer es cargar al Estado de deuda y después entonces ¿cómo vamos a hacer? Y lastimosamente las alternativas son pocas. Y cuando la ciudadanía salga a las calles a decir no estoy a favor de un 10% en el ITBMS o un 15% o lo que sea, recordémonos de estos momentos en donde decidimos o decidieron algunos crear más burocracia injustificada. Injustificada, y no lo digo yo, nuevamente, lo dicen las siguientes instituciones. Ministerio de Economía y Finanzas lo ha dicho con este proyecto y con proyectos anteriores. Órgano Ejecutivo con este proyecto y proyectos anteriores. La Corte Suprema de Justicia en este proyecto similar y en otros también. La Comisión de Límites, diputados, ciudadanía en general se está oponiendo a la creación de corregimientos porque saben, al final de cuentas, saben que eso no va a resolver los problemas del país. Yo creo que si hubiese confianza ciudadana, si las personas realmente pensaran, oye, mira, yo confío en el gobierno, las cosas se han hecho bien, las juntas comunales han resuelto los problemas, mira, este gobierno creó tantos corregimientos hace cuántos años, 2, 3, 4, y ahora mira, estos lugares está yendo mucho mejor, hay mejor calidad de vida, hay menos desempleo, hay más seguridad, hay más oportunidades. La gente diría, hey, hace sentido. Y eso es lo que yo quisiera que me explicara a mí el proponente o el Ministerio de Economía y Finanzas, un estudio, porque ya se han creado muchos corregimientos anteriormente, donde puedan decir, mira, la creación de corregimientos está directamente proporcional o está correlacionada con el incremento de la calidad de vida, el índice de derecho humano y de felicidad de la población. Pero no existe esa evidencia, no existe porque no se va a poder producir ni siquiera porque es una falacia decir que más burocracia va a ayudar a que el país vaya bien. Todo lo que importa es la gente, es la administración y es la voluntad. Aquí podemos crear, como en efecto se ha creado, diferentes ministerios, instituciones, departamentos,
Y el problema no es que hace falta un ministerio del deporte, por decirles algo. El problema ha sido que si ponemos un ministerio de deporte, con los políticos de siempre, con el huevavío de siempre, ¿qué va a pasar? El deporte no va a avanzar. Y lo mismo con una junta comunal. Crear más juntas comunales y poniendo a la gente incorrecta, con las intenciones incorrectas, sin ningún tipo de sustento, lo que va a hacer es defraudar al panameño una vez más. Y yo no sé cuánto tiempo o cuánto más este país va a poder resistir, colegas diputados. Somos el país de América Latina donde la gente menos cree en la democracia. La gente menos cree en la democracia de toda América Latina es Panamá. La Asamblea Nacional es el órgano del Estado con peor reputación, seguido de los partidos políticos. El Tribunal Electoral altamente cuestionado por su actuar de manera justa esos cuestionamientos que se han dado. La gente está perdiendo la fe en la democracia, en el sistema político panameño. Y sabemos que cuando esto pasa, los países se van a pique. Yo creo que nos tiene que llamar una reflexión profunda, que si realmente queremos a Panamá, hay que cuidarlo. Y este tipo de cosas quizás hoy no parezcan gran cosa para algunos, pero cuando tú vas acumulando escándalos de becas, escándalos de incentivos tributarios, escándalos en la planilla, escándalos de corregimiento, contrataciones públicas, que si esto, que lo otro, es como una gota que va cayendo y va a llegar un momento donde el panameño no va a poder resistir más. Ya lo hemos visto, lo vimos en las manifestaciones en contra de la minera. El panameño está cambiando. Y yo estoy seguro que este 5 de mayo, algunos aquí se llevarán esa lección. Porque este es un momento crítico. Todo lo que está pasando, el país lo está viendo. Hay algunos diputados que dicen, no, en mi corregimiento, en mi circuito, nadie se da cuenta, la gente no ve televisión, no ve redes sociales. Quizás hayan algunos, como evidentemente se puede ver, que hay personas que todavía no tienen los recursos, pero creo que también el panameño está despertando, se está enterando y no está comiendo más mentiras. Y como bien mencionó otro diputado, se está cabreando. Y eso lo vamos a ver reflejado este 5 de mayo, cuando vengan las elecciones y cuando veamos realmente si este tipo de proyectos y si la inacción de la Asamblea en otros temas realmente va a hacer que algunos aquí regresen. Y de verdad que da mucho pesar y mucha lástima que en estos últimos días este sea el legado que le damos al país. Ojalá lo pudiéramos reconsiderar con tantos proyectos bondadosos de todas las diferentes bancadas que están esperando segundo debate, que realmente van a ayudar a hacer lo que supongo que aspira estas juntas comunales, que es ayudar a la gente tenga más oportunidades, menos pobreza, menos desigualdad y más educación. Pero simplemente crear corregimientos, juntas comunales, alcaldías, para decir esto va a ayudar a resolver la pobreza, no lo va a hacer. Va poco a poco cavar esa tumba o cavar ese hueco para que al contrario existan más desigualdades, más pobreza y más dificultades. Yo con eso entonces quiero reiterar mi absoluto y rotundo rechazo a esta iniciativa que tiene que ver con la creación de más corregimientos y más burocracia, porque es inconstitucional, es inconveniente, no cumple con los requisitos de la ley y también porque nos va a crear problemas financieros y económicos al país, y que me parece que lo único que responde esta iniciativa no es un interés de realmente ayudar a las personas en Bocas, sino al interés de algunos bocatureños en particular, que lo que quieren es avanzar su agenda política, sus feudos, sus monarquías, y eso hay que acabarlo. Gracias, presidente. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Vamos a la votación digital artículo por artículo. Bien, amable.